que nuestra siguiente invitada, María del Mar Pizarro, congresista del Pacto Histórico, en directo desde Bogotá. Señora congresista, bienvenida a estas pantallas. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenos días, es un gusto poder acompañarlos. Lo mismo, acabamos de oír al presidente en vivo que evidentemente cumplió su promesa, no se subió al balcón y salió a marchar con la gente. ¿Qué opinión le merece esta convocatoria del día de hoy? Pues yo creo que Gustavo Petro siempre ha querido mostrarse cercano al pueblo, lo vimos en campaña, recorrer todo el país y él constantemente quiere gobernar desde los territorios, escuchar a la población y esta es una prueba de eso. No es común que un presidente haga este tipo de actos. ¿Cómo se recibe y cómo cree que lo recibe, por ejemplo, el sector de la oposición? Yo creo que el día de hoy el gobierno, el presidente en cabeza del gobierno, ha salido a marchar para demostrar que el pueblo lo acompaña en las importantes reformas sociales que él viene impulsando, la reforma a la salud, la reforma pensional y la reforma laboral. Sí. Hemos visto en este momento en el Congreso que hay un plan tortuga para demorar estas importantes reformas que son una deuda del presidente con la población que lo eligió. Congresista, la voy a invitar un segundito, está hablando en vivo el señor presidente, ya regresamos con usted. Que ya pasó y que dejó a un presidente abandonado en su palacio presidencial. Pues hoy lo decimos con toda claridad, no fue así. El pueblo que eligió al presidente sigue con el presidente y tanto el pueblo como el presidente quieren volver realidad el programa de gobierno por el cual el pueblo votó. Ese programa dice que Colombia debe ser una potencia mundial de la vida. Ese programa dice que para ser potencia de la vida, Colombia debe estar en paz, que el objetivo de la paz es el mayor deseo de la sociedad colombiana. Ese objetivo de la paz por el cual el pueblo colombiano votó tiene un requisito fundamental. Sin En este momento tenemos las palabras oficiales del presidente de la República, el señor Gustavo Petro. Volvemos con la congresista María del Mar Pizarro. Congresista, adelante. ¿En qué íbamos en esta entrevista? No se ha visto hace mucho tiempo en Colombia, yo creería decir, un presidente tan cercano a la gente. ¿Qué opina usted? Pues yo creo que vemos con mucha alegría cómo el presidente sale a las calles. Esto es muy poco común. Y también vemos cómo la población, la ciudadanía en distintas ciudades de todo el territorio nacional ha salido a apoyarlo. Bueno, inevitablemente tenemos que tocar un poco el terremoto que ha sucedido esta semana a partir de que se conocieran estos audios el domingo. ¿Cuál es la versión y la visión que tiene el Pacto Histórico acerca de lo que pasó con Benedetti? Pues yo creo que lo que estamos esperando todos es que haya una investigación. Creo que el gobierno dio ejemplo al apartar del cargo a la doctora Laura Sarabia y a Armando Benedetti, en la medida en la que mostró que este gobierno del cambio no está de acuerdo, digamos, con la corrupción, pero sí creo que es muy importante tener en cuenta que debe haber una investigación, que todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia. Pero sí me parece muy, digamos, curioso que esto salga justamente en el momento en el que estamos intentando pasar las reformas sociales más importantes del gobierno, pero que además en este momento hay una acción de parte de la Fiscalía muy grave que está volviendo a chuzar a los ciudadanos según algunas versiones de periodistas como Daniel Coronel. Entonces, como se ha dicho, es un poco un tema de House of Cards. Y lo que ha pedido el pacto histórico es que se defienda la institucionalidad, que es muy importante que en este país haya una división de poderes claros, que se respete la democracia y sus instituciones.
Congresista, hablemos de la denuncia que va a interponer el pacto histórico en contra del fiscal Barbosa. Nosotros hemos visto que el fiscal Barbosa en muchas ocasiones y en distintos casos acelera procesos. En cambio, otros procesos que, digamos, no parecen tan importantes para su causa política son detenidos en el tiempo. Pongamos el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de mi papá, del asesinato de mi papá. El fiscal Barbosa trasladó al fiscal del caso de mi papá a un lugar remoto del país, teniendo en cuenta que un caso como el de mi papá lleva años estudiándolo. Entonces nosotros vemos como cuando al fiscal le interesa un caso hay bastante premura, como ha pasado, por ejemplo, con la curul del doctor Wilson Arias, pero en otros tipos de casos, como por ejemplo en las denuncias de Mancuso, no lo vimos ser tan vehemente. Congresista, en este momento estamos haciendo una transmisión para toda Latinoamérica y la ven desde todos los rincones del continente. Recordémosle a estos televidentes que desconocen el caso de lo que sucedió con su padre, hagámosles un recuento de lo que pasó con esta persona tan importante y tan significativa para la historia del país. Bueno, mi padre fue Carlos Pizarro León Gómez. Él fue un guerrillero del M-19 que en 1990 firmó la paz con el gobierno nacional. Él fue asesinado el 26 de abril de ese mismo año, después de haber firmado la paz, y cuando estaba en las elecciones para decidirse la presidencia de Colombia, y pues él era uno de los candidatos más opcionados. ¿Cómo ve usted, al ser hija de una persona reconocida con una lucha guerrillera, cómo ve usted que hoy esté en el poder una persona que compartió la lucha con su padre, como es el caso de Gustavo Petro? Pues es que lo que nos lleva acá es la lucha de muchas personas durante muchísimos años. En Colombia no había habido un gobierno de izquierda, por lo menos en los últimos 100 años. Entonces, esta es una lucha, digamos, de toda la generación de mis padres y de muchísimos colombianos que durante décadas han pedido que haya mayor diversidad en el gobierno colombiano. Congresista, hay algo que es inevitable preguntarle, y es ¿qué va a pasar ahora que se han caído algunas fichas importantes del gobierno? ¿Qué está sucediendo con la gobernabilidad interna tanto del presidente como del pacto histórico? Pues yo creo que ha habido cambios muy positivos y muy importantes. Por ejemplo, el cambio de gabinete que hubo con el ministro de Hacienda, etcétera. Creo que le trae primero un nuevo aire al gobierno. No es común que, digamos, a 11 meses, 10 meses de un gobierno haya un cambio de gabinete. Esto, digamos, pasó en el gobierno de Duque, del expresidente, pero también pasó en casi todos los gobiernos, porque un equipo, digamos, que toma tiempo en adaptarse, etcétera. Y también creo que en este momento el presidente ha decidido rodearse de gente como Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda, que estuvo construyendo el programa económico con él, etcétera. Otros, también está Guillermo Alfonso Jaramillo, que es el nuevo ministro de Salud, que también ha sido muy cercano al presidente. Al principio se intentó gobernar con una coalición muy amplia y en este momento el presidente creo que vuelve a rodearse de esas personas que han gobernado con él en el pasado. Congresista María del Mar Pizarro, un gusto tenerla con nosotros en estas pantallas. Feliz almuerzo y nos vamos nuevamente en vivo con el presidente de la República. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.